Buenos días, les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por venir, qué gusto verlos, siempre es un gusto que estén aquí en este lugar. Y también a los que nos ven a través de las redes sociales, les mandamos un cordial saludo desde aquí, desde esta iglesia cristiana Berea Acolman, una iglesia de sana doctrina, donde buscamos la edificación de nuestras almas, pero en base a la verdad, siempre basados en la verdad, en la palabra. Nuestro fundamento son las escrituras. Aquí. Entonces les mandamos un saludo, pónganse ahí cómodos en su casa, busquen su Biblia para que puedan seguirnos en esta lectura, en esta meditación que vamos a tener el día de hoy, que va a ser sin duda de mucha edificación para todos nosotros. Vamos a leer Marcos, capítulo 15, del versículo 42 al 47. Saben ustedes que estamos llevando un estudio sistemático del Evangelio de Marcos. Entonces, ahora vamos en el versículo del 42, del capítulo 15, del versículo 42 al versículo 47. ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura. Dice, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en la peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Padre, te damos gracias en este día que tú has hecho para nosotros. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en este lugar y para poder meditar en tu palabra que has dejado para nuestra edificación. Yo te agradezco, mi Dios, porque eres bueno con cada uno de nosotros, por tu misericordia, porque no nos has dejado sin una guía, sino que tú marcaste un rumbo y nos has dejado ese camino, tus propias pisadas, Señor. Ese es el ejemplo que nos has dejado. Por eso hoy queremos pedirte que nos ayudes a que podamos entender y comprender, y que cada uno de mis hermanos se lleve esta palabra en su corazón con la única intención de ponerla por obra. Y a mí, Señor, te pido que me des el denuedo y la capacidad de poder explicar esta palabra, que sea sencilla para que mis hermanos la puedan comprender. Porque te lo pido, te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como hemos leído en esta porción bíblica, el título de este sermón es Cristiana Sepultura. Esta porción nos habla de la sepultura de nuestro Señor Jesús. Ya vimos en otras semanas, en las semanas anteriores, vimos acerca de su crucifixión, de su muerte, cómo fue, ¿no? Ya hemos venido viendo cómo fue, quiénes fueron los que lo mataron. Ahora llegamos a este evento cuando viene el momento, el tiempo de darle sepultura a Jesús. Normalmente las personas que crucificaban en una cruz las dejaban ahí, o las quitaban y las tiraban ahí al basurero, o las dejaban ahí para que los animales carroñeros se comieran lo que quedaba de las personas. Pero el entierro o la sepultura, vamos a decirlo, la sepultura, porque no lo enterraron, la sepultura de nuestro Señor Jesús, aquí nos muestra Marcos en esta porción cómo fue. Fíjense que cuando una persona muere, lo siguiente que sigue pues es el entierro, ¿no? Ya sabemos que así pasa, ¿no? En nuestra cultura tenemos la costumbre de despedir a nuestros muertos con flores, con música, porque a veces les llamamos música, con comidas, hacemos toda una, parafernalia, hacemos ciertas cosas que nosotros en nuestro corazón está el hacer, y a veces hasta echamos la casa por la ventana. Lo que no tenemos, a veces
hasta nos endrogamos, ¿no? Mucha gente trae mariachis. En la vida del difunto nunca le llevaron mariachis, nunca le llevaron un mariachi, pero cuando se muere, 3 horas de mariachi. Nunca le hicieron un buen banquete, pero cuando se muere, una comida muy grande. O sea, cosas que a veces vemos contrarias y que nosotros las hemos marcado, ¿no? Pero también se reúnen los familiares, los amigos, para venir a apoyar y para venir a consolar a la familia. Es algo muy importante, ¿no? Porque esa pérdida, esa persona que se va, pues deja un vacío en el corazón de cada persona cuando estimamos a esa persona, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a meditar en la muerte, bueno, en la sepultura de nuestro Señor Jesús. En la antigüedad, fíjese que en la antigüedad, un dato importante, en la antigüedad la gente, por ejemplo, los patriarcas, vamos a hablar del caso de Abraham. Cuando dice la Escritura en el libro de Génesis que Abraham compró una tumba, una propiedad. Él compró una propiedad en Macpela, cerca de Hebrón, y él la compró precisamente para hacer una sepultura. Ahí sepultó a su esposa. Ahí se sepultaron los patriarcas. Ahí está Abraham y su esposa. Eso nosotros lo podemos ver en Génesis 25, en el versículo, en Génesis 49. Si vamos a ir a Génesis 49, nada más para que tengan ese dato, cómo estas tumbas eran tumbas familiares, donde se ponían por generaciones. Dice en Génesis 49, 31, ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, en esa tumba en Macpela. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. Está hablando aquí, son palabras de Jacob. Dice en el 33, y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Ahí quedaron los patriarcas, Abraham y su esposa, quedó Isaac y su esposa Rebeca también, quedó Jacob y Lea, porque Raquel fue enterrada en otro lado donde murió. Recuerdan que Jacob tuvo a Lea y a Raquel como esposas, pero a Raquel se enterró en otro lado, cerca de Jerusalén. Pero en esa tumba se enterraban, digamos que de generación en generación. Y hoy en día también lo podemos ver así, ¿no? De repente hay lugares donde tienen una perpetuidad en algún panteón y la gente entierra ahí a su familiar. Para que hay una regla, ¿no? Que si tienen que pasar ciertos años para que se pueda sacar esa persona, si no cumple el requisito no lo pueden sacar. Entonces así para darnos una idea cómo es que lo hacían, pero los antiguos lo hacían en cuevas, porque esta era una cueva en Macpela que Abraham compró. Lo hacían en cuevas, y aquí nosotros en nuestro pasaje vamos a ver algo similar. En el versículo 42 que acabamos de leer de Marcos 15, nos dice, cuando llegó la noche. ¿A qué se refiere que cuando llegó la noche? Recordemos que nuestro Señor Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana en viernes. Viernes a las 9 de la mañana fue crucificado y estuvo 6 horas crucificado en la cruz. De las 9 a las 3 de la tarde estuvo crucificado y a las 3 de la tarde murió. Para los judíos, el Shabbat comenzaba a las 6 de la tarde, cuando el sol ya se mete, a la caída del sol, cuando el sol ya está metiéndose. Para ellos ya era su día de reposo, que era el viernes en la tarde, ya era el día de reposo. Entonces aquí podemos ver esta porción donde nos dice cuando llegó la noche, es decir, que se iba terminando el día, el viernes. Ya casi eran las 6 de la tarde, ya se iba terminando el día, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. La víspera quiere decir un día anterior. Víspera es un día anterior a una fecha importante. En este caso era el Shabbat de los judíos. Los judíos eran muy meticulosos
y preparaban su día de reposo, porque el día de reposo no podían hacer nada. Es más, tenían contados los pasos. Ellos no podían dar más de ciertos pasos, ellos no podían hacer trabajo alguno. Entonces se preparaban. Es más, la luz no la podían estar prendiendo y apagando. La tenían que dejar prendida para no estar apagando y prendiendo. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo ellos se preparaban y vemos que llegó la noche, es decir, se acercaban las 6 de la tarde. Dice el verso 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente. Osadamente quiere decir que se atrevió a ir a Pilato y a pedir el cuerpo de Jesús. No era algo sencillo pedir el cuerpo de Jesús, porque había sido muerto como un criminal. Había sido enjuiciado y había sido muerto como un criminal, así que no era algo sencillo que cualquier persona se atreviese a pedir su cuerpo. Él se estaba metiendo como en un conflicto, pero dice, vamos a ver este personaje, José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Porque no se menciona en otra porción de la Escritura más que en los Evangelios. Fíjense que aquí nos dice Marcos que era miembro del concilio, es decir, que él era miembro del Sanedrín. Por lo tanto, él tenía de alguna manera esa autoridad también, ¿no? Como religioso, digamos que era del Sanedrín, para poder entrar y presentarse delante de Pilato. Pero un detalle importante que yo puedo ver aquí es que los judíos no podían tocar a un muerto, porque si no eran inmundos por 7 días. Entonces él no podía acercarse a tocar el cuerpo de Jesús. Seguramente él tenía a alguien más que lo hizo, ¿no? Que no fue él mismo el que bajó. No nos dice la Escritura, pero seguramente él tenía sirvientes, porque también nos dice en la Escritura que él era un hombre rico. En Mateo 27:57 nos dice que era un hombre rico. No lo busquen, nada más les doy el dato por si lo quieren después buscar. Dice también que era discípulo de Jesús. Juan 19:38 nos muestra que José de Arimatea era un discípulo de Jesús. Dice que esperaba también el reino y que él no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, o sea, de todo el Sanedrín. Esto está en Lucas 23:51. O sea que él, aunque era miembro del Sanedrín, él no estuvo de acuerdo en la decisión que tomaron los judíos en asesinarlo. Él no estaba de acuerdo. José de Arimatea era un hombre rico, y dice Lucas 23:50 que era un varón justo, bueno y justo. Aquí tenemos varias características de este hombre. ¿A quién de nosotros rico, pues estaría difícil, ¿verdad? Pero de nosotros, ¿de quién se puede decir que somos personas buenas y justas? Muchas veces no hacemos lo justo, muchas veces no hacemos lo correcto. Este era un varón bueno y justo. Dice que también en Mateo 27:60 puso a Jesús en un sepulcro nuevo que le pertenecía a él. Los sepulcros de la gente adinerada eran sepulcros o más bien tumbas, cuevas que se labraban en la roca. Era roca suave, porosa, y se hacía ahí el espacio para que ahí pusieran el cuerpo. También se hacían urnas para depositar los huesos, para que cada persona, cuando iba muriendo, se recogían los huesos, se metían en las urnas y seguía el siguiente, y así. Le hacían asientos. Bueno, era todo un lujo lo que podían pagar, pero los que no podían pagar, pues a la fosa común. Y los delincuentes que eran crucificados, esos ni siquiera a la fosa común, esos los aventaban al basurero. Había un lugar que le llamaban el Jena, ¿no? Que donde quemaban basura y donde quemaban a los muertos. Ahí aventaban como animales a la gente en la antigüedad. Y también ahí se dice que a Jesús no lo trataron de esa manera. Aquí lo estamos viendo en la Escritura, ¿no? Vimos que entonces Jesús de Arimatea se atrevió a pedir el cuerpo de Jesús. José de Arimatea se atrevió a pedir el cuerpo de Jesús. Entró con Pilato. Dice en el versículo 44 de Marcos 15 que estamos leyendo, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Aquí hubo una sorpresa
en Pilato. Dice, ¿cómo es posible que ya murió? Apenas han pasado 6 horas. ¿Y qué pasaba? Porque las personas que eran crucificadas tardaban varios días en morir. Una persona crucificada tardaba varios días en morir. Estaban ahí colgados con los clavos y los pies, y entonces estaban haciendo un esfuerzo y se aferraban a la vida y seguían respirando. Ellos seguían respirando. Pero hay un dato importante que sí me gustaría que leyéramos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, si ustedes me gustan acompañar ahí, vamos a ver algo importante que con respecto a esto, ¿no? Juan 19, empezando desde el versículo 31, dice que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, que ya vimos, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Fíjense, los judíos fueron ante Pilato y le dijeron que le quebrasen las piernas a los delincuentes y a Jesús para que los descolgaran, o sea, para que los quitaran de la cruz. ¿Para qué les quebraban las piernas? Porque al quebrarle las piernas, ellos se sostenían, los crucificados se sostenían con las piernas, aunque estaban también clavadas en el madero y las manos y los pies, pero ellos con las piernas se sostenían, se levantaban hacia arriba para poder respirar. Pero cuando les quebraban los pies, en ese momento colgaban, y entonces para ellos era difícil respirar, ya no podían respirar y morían por asfixia. En unas cuantas horas morían, ya no podían hacer el esfuerzo de subirse con los pies y poder jalar el aire, estaban así, entonces se asfixiaban. Por eso le pidieron que les quebraran los pies. Pero entonces dice en el 32 de Juan 19, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primer ladrón que estaba crucificado con Jesús, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. A los 2 ladrones, al de la derecha y al de la izquierda, les quebraron los pies. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también en otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Ahí estamos viendo cómo es que los judíos, el Sanedrín, ya había pedido que se les quebrasen los pies para poderlos retirar de ahí. ¿Por qué era tanta la insistencia de retirarlos de la cruz? Esa era la pregunta que yo me cuestionaba. Bueno, la respuesta a esto es que en Deuteronomio 21 y versículo 22 y 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, Deuteronomio 21, 22 y 20, o sea, capítulo 21, versículo 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Esa era la razón. Era un mandamiento de la ley, y como los judíos eran muy meticulosos y muy escrupulosos al guardar la ley, pues ellos dijeron: tenemos que quitar de ahí esos muertos por la ley, y la ley está así. Entonces fueron a Pilato, le dijeron: por favor, quiebrale las piernas para que los podamos quitar de ahí y así cumplir la ley. Entonces, como José de Arimatea era miembro del concilio, pues él estaba ahí también. Él se atrevió a decirle a Pilato: déjame quitarlo de ahí, déjame bajarlo. Entonces Pilato dice: bueno, a ver, vayan a comprobar a ver si ya murió, ¿no? Eso lo vamos a ver en el versículo
45 y 46 de Marcos 15. Dice, e informados por el centurión. Recuerden que este centurión es el que exclamó esas palabras, que dijo, en verdad era hijo de Dios. Ese es ese centurión. Está aquí otra vez. Y este centurión dice, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Es decir, que el centurión dijo, ya murió, ya fuimos a checar, hasta le clavamos una lanza y ya murió, ya no tiene vida. Dijo Pilato, pues ya bájenlo, pues ya murió, ya para qué lo dejan ahí. Se lo da el cuerpo a José. 46, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Aquí la piedra era redonda, dice que la hizo rodar. Normalmente las piedras que utilizaban los judíos arqueológicamente se ha visto que las piedras que utilizaban eran cuadradas, aproximadamente de 250 kilos. La piedra cuadrada, rectangular, así se ponía. Esta piedra no, esta piedra era redonda. Las tumbas que tenían piedra redonda, la piedra redonda era 4 veces más pesada. Era más grande la piedra, más pesada. Y hacían unos surcos a desnivel para que nada más rodaran la piedra y la piedra fuera difícil de sacar. O sea, porque estaba en desnivel. Entonces, esto es lo que vemos aquí, lo que hizo José de Arimatea en su tumba que él le da a Jesús, ¿no? Entonces, ya vimos que José de Arimatea es uno de los que entierran, más bien le dan la sepultura a Jesús. Ninguno de los discípulos estaba ahí. Ninguno de los discípulos, todos habían corrido. Pero José de Arimatea dice que también era discípulo de Jesús. Era seguidor de Jesús porque también esperaba el reino. También creyó el Evangelio por medio de las palabras de Jesús. Y ayudado, dice también el Evangelio de Juan, por Nicodemo. Dice que Nicodemo llevó especies aromáticas como 100 libras de mirra. Y entonces, entre los dos ahí, porque Nicodemo, recuerdan que también se presume que también se convirtió. Y entonces, entre José de Arimatea y Nicodemo, que estuvieron ahí, le dieron sepultura. Ahora, los pocos que estuvieron ahí, que presenciaron ese sepelio, vamos a decirlo así, dice el versículo 47 de Marcos 15, dice, y María Magdalena, detengámonos ahí tantito, y habla de María Magdalena. María Magdalena, fíjense que yo he escuchado que se han inventado falsas acusaciones, como que María Magdalena fue esposa de Jesús. ¿Ustedes habían escuchado algo así? Que María Magdalena fue esposa de Jesús, que inclusive tuvo hijos con ella. Hay en algunas personas que han inventado este tipo de cosas. ¿Y de dónde salió esta invención? Bueno, de los evangelios apócrifos. El evangelio de María y de Felipe, de María Magdalena y de Felipe. De ahí es de donde sale estas herejías, digamos así, o estas calumnias, ¿no? Estos evangelios fueron compuestos en griego en el año 150, entre el año 150 y 250 después de Cristo, más o menos. Y en este evangelio de María, dice María, la cual era María Magdalena, es la supuesta autora de este evangelio. María revela una visión especial que le dio Jesús. Pedro y Andrés cuestionan la validez de la visión, pero Leví la defendió diciendo, seguramente el Salvador la conoce muy bien, es por eso que Él la ama más que a nosotros. De ahí, de esa porción, de ese evangelio, que María Magdalena tuvo una visión y que les dijo a Pedro y a Andrés, pues ellos cuestionaron la validez de esa visión y Leví la defendió. Y entonces de ahí se tomó que María, como dice que dijo Leví, que la ama más que a nosotros,
Y como María fue la primera que se le apareció en la resurrección, María Magdalena, pues dijeron, no, pues esta tuvo algo que ver con Jesús. Bueno, de ahí se inventó, lo cual es completamente falso. Eso no es verdad, no tiene fundamento. No hay fundamento para creer eso. María Magdalena también a menudo es confundida con María de Betania, que tienen una diferencia muy grande entre Betania y Magdala, que es la ciudad de María Magdalena. Son completamente dos personajes diferentes, dos Marías diferentes. María Magdalena es aquella mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios. Ella es María Magdalena. Pero también se ha inventado que María Magdalena era una prostituta. También hay invenciones acerca de eso. ¿Y quién inventó esto? Bueno, esto surgió en la mente del Papa León Magno a finales del siglo V. Porque este Papa, en una famosa homilia, inventó que los demonios que Jesús expulsó de María eran demonios lascivos. Y presentó a María como una prostituta. Él fue el autor de esa herejía. ¿Y alguna vez habían escuchado eso? ¿Que María Magdalena era una prostituta? Bueno, eso es falso. Eso no es verdad. Eso es una invención de este Papa León Magno. Así que, entonces podemos ver nosotros que fueron contadas las personas que acompañaron a Jesús en su funeral, y María Magdalena fue una de esas mujeres fieles que estuvo ahí. En su muerte, en su entierro, en su sepulcro, vamos a decirlo así, y fue la primera que se le apareció el Señor. Ahora, seguimos leyendo nuestro texto, que estábamos en el versículo 47. Y María Magdalena, ya vimos a María Magdalena, y luego dice, y María, madre de José. Aquí de esta María, madre de José, no se tiene mucha información. Se desconoce quién es esta María, madre de José. Únicamente está ahí, no sabemos, no se tiene más referencia. Simplemente es otra, no es la misma María, ni es la madre de nuestro Señor. Se puede confundir porque podemos ver que la madre de nuestro Señor Jesús tuvo también otros hijos, a Santiago y José. Pareciera que es la misma, pero no es. Este es otro personaje. Ellas miraban dónde lo ponían. Entonces, aquí vimos que fueron muy poquitas las personas contadas las que estuvieron ahí con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo esto que estamos viendo aquí, tenemos que darle una aplicación a nuestra vida, ¿cierto? Ya vimos como pasaje histórico, como hechos históricos, que nuestro Señor Jesús murió. Aquí está la evidencia. Pilato lo corroboró, inclusive los soldados fueron a testificar, le metieron la lanza. Inclusive hay un pasaje en Juan 20 donde Jesús invita a Tomás, aquel Tomás incrédulo, que dijo, yo no creeré hasta que no metiera yo mi dedo en sus llagas, ¿no? ¿Qué le dice Jesús? Lo invita, Tomás, ven, mete tus dedos, mete tu mano en mi costado. ¿Por qué? Tenemos la evidencia de que Jesús murió. Históricamente Jesús murió, porque si no estuviera esa evidencia, entonces podríamos decir, pues Jesús no murió y después se volvió por ahí a aparecer. No, Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Eso es lo que nosotros podemos ver. Ahora, la aplicación de esto, que nosotros tenemos, así como Jesús, fíjense que Jesús a lo largo de su ministerio preparó a sus discípulos para su muerte. Y también se preparó él mismo para su muerte. Nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, como conocedores de la Escritura, tenemos que prepararnos también para la muerte. La mayoría de personas no se preparan para la muerte, por eso cuando la muerte les sorprende, pues entonces se hace todo un caos. Las personas pasan a veces años desconsoladas sin poder superar esa pérdida. ¿Por qué? Porque no hubo una previa preparación. Lo único que tenemos seguro en esta vida, ¿qué es? La muerte. Nada te asegura que vas a ser rico, nada te asegura que vas a ser exitoso, nada te asegura que vas a vivir muchos años. Lo único seguro que tenemos es la muerte. Y pocos nos preparamos para ello.
Así que es de vital importancia que tomemos en cuenta este pasaje y nosotros apliquemos a nuestra vida. ¿De qué manera me estoy preparando? Sabemos que nosotros los que hemos creído en Cristo, Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros tenemos esa esperanza de parte de Dios, que el día que cerremos nuestros ojos aquí, los abriremos en la presencia de Dios, en la presencia del Padre. Así que no tenemos por qué tener miedo a la muerte. No le tenemos por qué tener temor a la muerte. Fíjense que dice en 2 de Corintios, capítulo 5, del 6 al 9, el apóstol Pablo dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Dice Pablo: ya sea que estemos aquí en este cuerpo, o ya sea que estemos allá con el Señor, pues lo que tenemos que procurar es serle agradable a Dios, es agradar a Dios. Así que ahorita que estamos viviendo, pues tenemos que agradar a Dios. El día que muramos, pues ya será otra cuestión en la que también nos gozaremos, porque ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Las cosas viejas pasaron. En la resurrección ya no tendremos tristeza ni dolor. Será diferente. Estaremos gozosos con el Señor, porque le miraremos cara a cara, nos gozaremos con Él. Así que entonces tenemos que superar ese miedo a la muerte. Tenemos que entender que es algo normal, pero nosotros que hemos creído en Cristo, ¿ya ven lo valioso que es creer en Cristo? Lo importante que es hacer nuestra decisión por Cristo, porque de ello depende el destino final de nuestras almas. ¿Dónde pasaremos nuestra eternidad? ¿Con Cristo gozándonos, o en ese lugar de tormento del que habló Jesús, el infierno? Tenemos libertad. Tenemos libertad para escoger. ¿Dónde te gustaría pasar la eternidad? Decide. Aquí en Cristo se cumple la profecía, ¿no?, de Isaías, vamos a leerlo, Isaías 53. Isaías 53, por favor. Se cumple esta profecía. Isaías 53, ¿ya lo tienen? Dice, en el versículo 9, dice: y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ya vimos cómo lo mataron al lado de dos ladrones, Isaías 53, 9. Lo mataron al lado de dos ladrones, pero su sepultura, ¿dónde fue? Con los ricos, en una tumba de un hombre rico. Su sepultura fue en honra. Su muerte fue aparentemente en deshonra, pero su sepultura fue en honra, como conforme a la tradición judía. Aunque no tuvieron tiempo de lavar el cuerpo de Jesús y de ponerle esas especies aromáticas que ellos hacían, porque lo vemos en el contexto, ¿no?, de Marcos 15, que después las mujeres iban a ir hasta el domingo nuevamente a ungirlo bien. No hubo el tiempo, no hubo el tiempo por la premura, porque únicamente de las 3 de la tarde el viernes a las 6 de la tarde tenían 3 horas. Y el día de reposo ellos ya no podían hacer nada, no lo iban a poder enterrar. Nosotros tenemos la oportunidad de reflexionar en estas cosas. Dice Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 1, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Dice Salomón que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Será verdad eso? ¿Qué opinan? ¿Será mejor el día de la muerte? Sí, porque nos quitamos de sufrir. Bueno, los que hemos creído, ¿no? Dice el 2:
mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Una recomendación. A nosotros nos gusta ir más a las fiestas que a los sepelios, ¿no? Nos llama más la atención. Pero dice, es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, que al ir a la casa de luto donde ha muerto alguien, reflexionamos acerca de estos temas. Y son importantes para nuestra vida. Temas que son importantes para nuestra vida. Y que tenemos que reflexionar en ellos. ¿Cómo nosotros estamos aceptando esto? Hay una pregunta que surge aquí en todo esto, ¿no? Los cristianos, fíjense esta pregunta que voy a hacer. ¿Los cristianos podemos cremar a nuestros difuntos? Ya ven que hoy en día, pues, ya las funerarias te dan esa opción, ¿no? ¿Lo quiere usted enterrar o lo quiere usted cremar? Incinerar. Y en la Biblia nosotros no vemos un mandato o no vemos una ley de parte de Dios que nos diga que no podemos cremar. Así que entonces podemos hacerlo. Nosotros podemos cremar a nuestros difuntos, no pasa nada, aunque las culturas paganas practicaban esto de quemar a sus muertos, pero ellos lo hacían en un sentido religioso. Nosotros al cremar una persona, no lo hacemos con un sentido religioso. A veces lo hacemos por la economía, porque sale carísimo ya enterrar a una persona. Que también ya cremar sale caro, ¿eh? Ahora con esto de la pandemia, los costos se elevaron, pero al doble, al triple. Todo está carísimo ya. Y entonces, ya ven que les fue bien a todas las funerarias, ¿no? Pues ahí muertos diario. Fueron elevando sus costos. Pero entonces, ¿podemos hacerlo? Sí. ¿Forzosamente tienen que enterrarse? Pues no. Eso ya es decisión de cada quien. Por eso les decía yo que era importante que nos preparáramos para la muerte, también nosotros. Porque tenemos que tomar esa decisión. ¿Cómo me gustaría? A mí en lo personal, a mí me gustaría que me enterraran 3 metros bajo tierra. No ahorita todavía, o sea, unos 50, 60 años más adelante. Bueno, los que el Señor me quiera permitir, ¿no? Pero sí me gustaría que me enterraran bajo tierra. Fíjense que ahorita que decía esto, conocí a un señor hace tiempo, y él, una vez fuimos al panteón, estaban enterrando a una persona, y fuimos allá al panteón, y me dijo este señor, a mí me gustaría que el día que me muera, me enterraran debajo de ese pirul. Y yo le dije, ¿qué, en la sombrita o qué? No, dijo que quiten el pirul y que en ese hoyo ahí me entierren. No, dijo, va a estar difícil, era un árbol así, tremendo árbol así. Pero decía el que quitaran el árbol y que ahí lo enterraran en el hoyo del árbol. No, le digo, va a estar difícil. Dice, es que ese árbol, dice, lo conozco desde que estaba yo niño. Ese árbol que estaba ahí, dice que él lo conoció desde que estaba pequeño. Ahí lo veía desde chamaco. Entonces dice que a él le gustaría, pero bueno, no le cumplieron ese detalle, ¿no? Pero nosotros sí nos tenemos que preparar. Esto nada más es a modo como de cosas que a veces uno piensa que no son a veces congruentes, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar cosas congruentes, ¿no? ¿Cómo nos gustaría partir de este mundo? Ahora, algo más importante. ¿Qué impacto estamos dejando nosotros en las personas cuando partimos de este mundo? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo nos van a recordar? Nuestros seres queridos, las personas que están a nuestro alrededor, ¿cómo las impactamos? ¿De qué manera las impactamos? Como que, ¡ay, qué bueno que ya se murió porque cómo me molestaba! O como, ¡ay, esta persona era valiosa, daba buenos consejos con su vida, impactó mi vida! ¿Cómo? ¿Qué van a escribir ahí en nuestro epitafio cuando muramos? Nadie se acuerda de él. ¿Cuántas personas van a ir a nuestro funeral? ¿Poquitas? Bueno, aquí a Jesús fueron pocas porque ahí estaba cañón la cosa. Ahí estaba, o sea, ahí no era como de que era libre, no, ahí estaba difícil porque peligraban sus vidas. Pero nosotros, ¿cómo nos gustaría? O sea,
poquitas personas, muchas, los necesarios, ¿no? Los necesarios, los que amamos, los que estimamos. Amén. Vamos a orar para despedirnos y ahí reflexionemos en estos temas, ¿no? Padre del cielo, te damos gracias por tu hermosa palabra que nos has dejado meditar en este día, que sin duda nos ha edificado, nos ha puesto a pensar y a reflexionar, Señor. Gracias te doy por la obra que haces en cada uno de nosotros, porque tú, mi Dios, nos transformas día a día a imagen y semejanza tuya. Aunque llevamos semejanza tuya, Señor, en nuestra propia hechura, también, Señor, estamos siendo transformados en el carácter, Señor. Y queremos ser transformados en el carácter, parecernos cada día más a ti, que verdaderamente, Señor, podamos ser ese ejemplo de vida y que el día que partamos de este mundo, Señor, no sintamos esa ansiedad o ese golpe sobre nuestra alma, Señor, de decir, ¿por qué no hice? ¿Por qué no le di? ¿Por qué no hice aquello? Más bien ayúdanos a prepararnos, a pensar, y que ahora que tenemos todavía a nuestros seres queridos con nosotros, Señor, ayúdanos a valorarlos, ayúdanos a valorar a cada persona, a valorarnos a nosotros mismos, mi Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Les mandamos saludos hasta donde ustedes se encuentren, a los que están en las redes sociales. Tenemos aquí a Luisa Marroquín. Dios te bendiga. Gracias por estar conectada con nosotros. Pastor Gonzalo, un abrazo hasta Mérida. Gracias por conectarse. Talibel, un saludo, también te mandamos un abrazo desde esta congregación. Pastor Alex, le mandamos un saludo, un abrazo hasta Estados Unidos. Dios te bendiga. Verónica Ponce, gracias por conectarte, siempre estás presente aquí con nosotros. Gracias por conectarte. También Julio Morales Loyola, Dios te bendiga, un abrazo te mandamos desde aquí. Hermana Mar Belsalel, también un abrazo hasta Veracruz. Dios les siga bendiciendo ahí en su casita. Y bueno, pues parece que son los que se conectaron con nosotros. Sean bendecidos desde aquí, desde este lugar, y nos vemos la próxima semana. Les damos un abrazo. Que el Señor llene sus corazones de alegría en este día, y que toda tristeza, toda angustia, toda ansiedad podamos echarla en nuestro Señor Jesús. Ahí, Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Pues nos vemos y nos despedimos de este medio y vamos a continuar con nuestro servicio. Nos vemos. Bye. Continuamos.